que nos permiten observar el comportamiento de una característica y confrontarla específicamente con una realidad. ¿Sí? Pero tienen esta característica, tienen esta propiedad, pueden variar, ¿sí? Intensificar su medición o no, dependiendo de cómo las observemos y cómo las estudiemos. Por ejemplo, a nivel teórico, si nosotros decimos que una de nuestras variables teóricas puede ser que estemos hablando de un determinado sector social, ¿no? Una clase social, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar la variable de este concepto teórico? Una variable de estudio que nos pueda dar datos, definir circunstancias acerca de este elemento que teóricamente construimos como un término que se determina clase social. ¿Con qué nos podríamos ir acercando? Pues un nivel económico. Con niveles económicos, ¿no? O sea, unos son los estratos, ¿no? Económicos, pero lo vamos a medir a lo mejor con salarios, ¿no? Los salarios específicos en un determinado campo, en un determinado tiempo, ¿sí? Y estos vemos que son datos que pueden variar, ¿sí? O sea, yo puedo decidir que voy a estudiar este concepto con salarios mínimos establecidos por el INEGI. Okay. Yo defino y justifico por qué. Pero tú puedes definir que vas a estudiar este mismo elemento, esta misma característica, digamos, del constructo, del concepto de clase social dentro del salario mensual, pero lo vas a utilizar, ¿no? Empíricamente. Vas a hacer una encuesta con puros diseñadores gráficos que trabajan en determinado tipo de empresas, o son autoempleados o son de gobierno, determinando, y vas a definir sus niveles salariales mínimos y máximos en determinados periodos. Entonces construyes la variable de manera independiente. No es un dato específico que nos da, digamos, una base de datos, ¿no? Nacionales que a eso se dedican y sacan datos generales que pueden servirnos y partir de base. Pero nosotros podemos construir nuestro dato de esa variable, dependiendo de lo que yo quiera ahondar en esa variable. A lo mejor solamente necesito el dato general, porque ese dato general lo voy a comparar con alguna otra cosa. Bueno, entonces saco el dato general de las estadísticas básicas, ¿verdad? O a lo mejor no, porque mi constructo de investigación tiene que ver con cómo ha evolucionado, ¿no? O ha impactado, ¿no? En esta profesión, cómo se ha insertado este diseñador en determinados sectores de la sociedad profesionalmente y qué impacto ha tenido en su economía. Bueno, pues entonces lo construyo, el dato lo construyo, pero sigue siendo una variable de investigación, ¿sí? Sigue siendo una variable, que luego a lo mejor esta la puedo comparar con el dato base. Muy bien. También hay bases de datos que nos da el dato por profesiones. Hay varias. Está el INEGI por un lado, pero está la otra de competitividad. Esta de información y competitividad, creo que así se llama más o menos, que nos da datos nos va dando datos como subdisciplinas, digamos, ¿no? Ok, entonces yo voy construyendo mi dato. Esa es mi variable de investigación, ¿sí? Pero dependiendo de mi objeto de estudio, voy a delimitar mis variables y comunidades de análisis. ¿Sí? ¿Me doy a entender ahí?
yo las tengo que ir definiendo con toda claridad. Y entonces tengo que decir, en un momento dado, si esas variables al investigarlas me van a ofrecer los datos necesarios que yo necesito interpretar para cumplir cierto objetivo particular. Bien. Si hay algo que no vaya a quedar muy claro, me va diciendo. ¿Sí? ¿Por qué digo que lo relevante de las variables no son las variables mismas, sino cómo las utilizo a lo largo de mi investigación? ¿Sí? Cuando estoy metodológicamente armando mi proyecto, ¿sí? Estoy haciendo mi marco metodológico, ahí voy a delimitar cuáles son las variables que voy a estudiar, ¿sí? Ya sea a nivel cuantitativo, de proyecto cuantitativo o de proyecto cualitativo. Ahí tengo que definir y decidir qué variables son necesarias estudiar en mi proyecto. Esto no quiere decir que lo que yo diga hoy, mañana no puede cambiar o evolucionar, ¿sí? Siempre acuérdense que el marco metodológico es una base, no es una ley. Es una base que me ayuda a ir guiándome para ir siguiendo ciertos elementos para cumplir mis objetivos de investigación. No es una ley de que yo dije esto y pues de ahí no me salgo, ¿verdad? No podemos ser tan rígidos, ¿no? Sin embargo, sí nos ayuda para ir dándonos una idea, ¿no? Y no, pues, estar dando tumbos por muchos lados y perder mucho tiempo en ir delimitando, ¿no? Nuestro propio proyecto. Entonces, cuando la investigación se enmarca en un tipo cuantitativo, las variables se deben desprender de las hipótesis. Porque acuérdense que en los proyectos cuantitativos, las hipótesis se determinan desde el inicio y esas se tienen que comprobar su afirmación o su negación, sí o sí. ¿Sí? En el cuantitativo. Ahí no tengo otra posibilidad. Entonces, por eso nuestras variables se deben de desprender de todos aquellos conceptos que estoy manejando en mi hipótesis. Es decir, todo se tiene que medir con datos que son cuantificables. Ahí tenemos ejemplos. A ver, denme ejemplos de esto. Que puedan ser datos incluso comparables. Pues las encuestas. Las encuestas. No, ese no es un dato. Ese es un instrumento. ¿Sí? Usamos instrumentos. Ahorita vamos a ver instrumentos, pero el dato, ¿cuál podría ser un dato dentro de esta categoría, digamos, de investigación cuantitativa que yo puedo ir utilizando para construir, ¿no? Los datos que necesito para investigar, para una investigación determinada. Ejemplos. Se llaman variables continuas. No sé, un ejemplo podría ser un dato cuantificante, hablando del tema de salario. Un diseñador gráfico gana más en la zona de Polanco que en la zona industrial del Valle de Toluca. ¿Podría ser? Esa es una variable discreta para proyectos cualitativos. ¿Sí? Estas otras, que son cuantitativos, se refieren a datos que se construyen desde una generalidad, ¿no? Que les decía de estas bases de datos que se van construyendo en ese sentido. ¿Cómo le da? Género. Por ejemplo, la temperatura en investigaciones experimentales, temperatura, el peso de los objetos, su resistencia de materiales, por ejemplo, distancias para percibir algunos iconos, por ejemplo. Eso puede ser
una variable cuantitativa, ¿no? Distancias de interacción, esas son variables cuantitativas. Entonces, como decíamos, se desprenden de dónde, de las hipótesis. Reforzando esto, quiere decir que nuestra investigación, que está delimitada claramente por hipótesis que no se pueden manipular, que son así y solo así, nos dan pauta para una investigación cuantitativa. Y sus variables son las mismas, de ese mismo tipo, por supuesto, para ese mismo tipo. Y cuando hablamos de investigación cualitativa, ¿de dónde desprenden entonces las variables? Si ya habíamos alguna vez comentado que pueden haber o no pueden haber hipótesis iniciales, o las hipótesis iniciales se pueden ir modificando conforme va, ¿verdad? Evolucionando el proyecto. Entonces, pues no podrían partir de ahí, ¿verdad? ¿De dónde creen que debe de desprenderse estos constructos, estos conceptos que tenemos que de alguna manera estudiar como variable, con datos específicos, cuantitativos o cualitativos, en un proyecto de tipo cualitativo? De las causas y los efectos. ¿Y dónde vemos las causas y los efectos? Muy bien. En el planteamiento del problema. Claro, muy bien. Entonces hay que poner mucha atención en esa descripción que nos dé y nos arroje todos estos conceptos, ¿no? Que pueden ser medibles, que pueden ser estudiados. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser ejemplos de variables en términos cualitativos? Por su propia naturaleza no pueden ser cuantificables de la misma manera que la edad, ¿no? Que el ingreso, de tal a tal rango, de tal a tal, ¿no? No pueden ser medibles de la misma manera. Yo en un momento dado tengo que establecer mis rangos y mis parámetros de medición. ¿Cuáles serían este tipo de variables? Ejemplos. Echémosles una pensadita. Nivel académico, no, ¿verdad? Okay. No, porque el nivel académico siempre ya están como muy preestablecidos, y ahí puedes decir 10 en este nivel, 7 en este nivel, ¿no? Sí, creo que está como muy preestablecido, ¿no? Y ahí no tienes que construir, digamos, la forma en la que lo tienes que medir. Eso ya estaría medido, ¿no? Sí, exactamente. Lo que decía Ramón son las geográficas. Zonas geográficas están preestablecidas también, ¿no? Población ya está establecida. Población por zonas geográficas, pues ya la tenemos. Hombres y mujeres por determinada zona geográfica, pues también, ¿no? No es que tú vayas a construir ese dato, ese dato lo podemos ir investigando, digamos, ¿no? En diferentes fuentes, pero está construido de determinadas maneras. ¿No? Un nivel de satisfacción. Un nivel de satisfacción. Muy bien. Sobre algo que tú quieras que perciban, un nivel de satisfacción. Esa es una variable cualitativa. Muy bien. El nivel de satisfacción. Vamos a ver. ¿Cómo puedo medir y construir el dato de mi variable nivel de satisfacción? Se puede agrupar tal vez por números, o sea, bueno, he visto las encuestas de satisfacción en donde te dan como un rango, en donde le pone un número para cierta característica y ya ahí vas como... ¿Qué características? Muy satisfecho, ponle que 10, un 5, medianamente satisfecho y 0 satisfecho en 0. Eso es correcto.
Esas son las escalas, ¿no? En un momento dado para medir una variable cualitativa. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente cuando tú nos vas a hacer aquí, ¿no? Una investigación de determinado tipo y nos vas a revisar esta variable de satisfacción. Satisfacción sobre el espacio en donde trabajamos. Y si me dices satisfecho, medianamente satisfecho y no satisfecho. Cada uno de nosotros y nosotras, tenemos parámetros diferentes para medir eso, desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia nivel de confort, desde muchas cosas. Entonces, yo te puedo decir que estoy muy satisfecha y él te puede decir que está medianamente satisfecho y estamos hablando de los mismos parámetros. ¿Cómo diferenciamos esos parámetros? ¿Sí? Entonces, es importante diferenciar el parámetro que voy a estudiar, porque si no, es muy fácil decir, ay, pues 200 me dijeron satisfecho, 20 me dijeron no satisfechos y 4 me dijeron medianamente satisfechos. Ay, pues no me dicen nada, porque no establecí el parámetro para medir lo satisfecho. ¿Sí? Y es correcto, tú lo puedes ver en las escalas así, ¿no? Con un rango del 1 al 3 satisfecho, del 3 al 5. Pero a la hora de interpretar el dato, no te dejan nada más que decir 7 dijeron satisfecho, 4 no. Y esa interpretación es muy superficial. Realmente no te da elementos de discusión. Entonces, para que tú tengas elementos de discusión sobre una variable, necesitamos delimitar el parámetro. ¿Cómo mido mi nivel de satisfacción en X, en lo que estoy estudiando? Entonces, tú tienes que hacer tus parámetros de satisfacción del 0 al 10. ¿No? Del 0 al 10 o del 0 al 20 o los que tú decidas. Y entonces, todos tenemos que conocer esa escala. Y entonces yo puedo decir, no, pues estoy entre este y este. Ah, pues entonces sí me corresponde un 10. No, pues yo estoy entre este y este. No, pues sí me corresponde un 9. Pero todos estamos trabajando con la misma escala de satisfacción, no con el mismo concepto inducido por uno mismo, de acuerdo a tu propia experiencia. Entonces, por eso es importante en las cualitativas definir claramente, aparte del dato de cómo la voy a medir, la escala cualitativa de qué representa ese dato. ¿Sí? Otro ejemplo. Otro ejemplo. El comportamiento. Tú, por ejemplo, me imagino, puede ser, si fuera el caso, no es que tenga que ser así. El comportamiento de los alumnos ante su desempeño en esa materia clase. Su comportamiento. ¿Qué les dice a los alumnos un 10, un 9, un 5, un 4, un 0? ¿Cómo se sienten? ¿Qué comportamiento tienen frente a los otros? ¿No? De acuerdo a su desempeño. O de acuerdo no a su desempeño. Ellos creen que su desempeño siempre es el bueno, ¿no? De acuerdo al dato obtenido, a la nota obtenida. Ese es un comportamiento. Entonces tú delimitas cuál es tu escala de comportamiento de acuerdo a ciertos criterios. Esa es una variable cualitativa. Y eso te da información más allá de una cuestión técnica, ¿no? Estás tomando en cuenta al otro, ¿verdad? Al alumno, en este caso, ¿no? Al que lo vive, lo disfruta o lo padece, como quieran. Puede ser. ¿Sí? Y otro cuantitativo sería nada más decir, como las estadísticas que manejan, por ejemplo, normalmente las instituciones. Nuestra universidad no es la excepción.
Calificaciones obtenidas en promedios por materias. Son estas, ¿no? En general, ahí tenemos un dato. Índice de reprobación de metodología, ahí tenemos un dato. Índice de aprobación de matemáticas 3, ahí tenemos un dato. Nada más. Y ya la interpretación de ese dato es en comparación con otros similares. Nada más, no te da para más ese dato, ¿sí? Lo que te da ese dato es decir, es bajo, es mediano o es alto, por mucho. Y si es bajo, ¿qué tengo que hacer? Plantear ciertas estrategias para que mi nivel vaya aumentando, ¿verdad? No en las investigaciones de tipo cualitativas, en donde hay otros rasgos que son muy importantes en el constructo de una investigación, porque estos otros datos cuantitativos pues ya no se necesitan investigar, no hay gente que se dedica a eso, que para eso le pagan, y ahí están los datos, ¿vale? Si yo los necesito, los uso como parte de, pero no los construyo. Construyo datos que me den elementos para poder analizar, interpretar y dar, digamos, una visión del problema más amplia o de la solución más amplia. Esa es la diferencia que tenemos acá. ¿Qué otro podría ser un dato que estamos diferenciando? Un dato cuantitativo que se puede, digamos, en un momento confundir con un cualitativo o viceversa. Hábitos alimenticios en niños de primaria, por ejemplo. Sí, es una cuestión cualitativa, ¿no? Dependiendo del tipo de escuela, de los niveles, hay muchos elementos, digamos, que pueden diferenciar esa variable, ¿no? Y entonces no es la variable genérica, sino la vas identificando por tipos de población a lo mejor, y entonces vas sacando conclusiones. Sí, puede ser. Quiero comentar un caso, no sé si también está abocado al tema. Entré en una práctica en alguna ocasión con creo que no es secretario de Economía, no sé cuál es el equivalente aquí en el gobierno del Estado, y hablaban precisamente de lo que sustentaba la construcción de un nuevo galerías que fue Galerías Toluca. Y dentro de, yo lo digo como variable, porque lo que se comentó, que lo que le dio soporte para construir ese Galerías Toluca fue que en toda la región de Santa Fe, sobre todo ahí, los compradores, cuando van a comprar un producto, siempre se toma como dato el código postal. Entonces el código postal, la mayoría venía de esta zona de aquí, que iban a comprar solamente a Santa Fe. Entonces eso justificó en parte que surgía la necesidad de construir un nuevo centro comercial, y por eso se designó esta zona. Entonces no sé si el dato de los códigos postales, qué dato en ese caso pues fue pertinente, ¿no? Sí. Fue pertinente para ver qué mercado tenían, qué oferta y demanda podían ellos establecer, ¿no? En un momento dado, ¿no? Entonces pues era válido. Me parece que no debió de haber sido el único, ¿no? Pero es uno de los datos que a ellos les justificó el proyecto, ¿no? La inversión. Sí, claro. O sea, si nosotros tenemos que del 100% de la población que vive en esta zona, el 70% hace sus compras en este otro lugar, pues lo justifica, ¿no? Pues, o sea, yo ya no quiero que la gente vaya para allá, sino se quede aquí, ¿no? Y derrame económica, una derrame económica en este municipio, ¿no? Bueno, es válido, ¿no? Está bien. Dentro de su proyecto de inversión no se manejó como variable, o simplemente fue un dato, digamos, complementario del proyecto de inversión. Es que no es lo mismo un proyecto de inversión que un proyecto de investigación, como los que estamos normalmente acá tratando de construir, ¿no? Los proyectos de inversión son de otra índole, ¿no? Se construyen con base en indicadores económicos, precisamente, ¿no? Entonces, los proyectos de investigación no necesariamente están construidos con bases económicas, ¿no? A lo mejor son
algunos de los elementos que forman parte de algunos de los constructos, pero no necesariamente son las variables de investigación. Y en los proyectos de investigación, pues son elementos que justifican o no la inversión en ciertos campos, ¿no? Económicos, junto con otros de demanda, junto con otros de plusvalía, junto con otros de identidad regional, con un montón de elementos, con un montón de constructos en un proyecto de inversión, digamos, que exceden y son diferentes a los que nosotros podemos nada más consentir, digamos, de acuerdo a nuestro tipo de proyecto de investigación, ¿no? Proyecto de inversión tiene otra, digamos, otra finalidad que primordialmente es la inversión económica. Pero sí, o sea, haciendo el símil, la analogía no es errónea, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir de la información cuantitativa? O sea, el análisis, o sea, vamos a tener un dato, ¿no? Para analizar un dato vamos a medir algo, vamos a ponderarlo, vamos a cuantificarlo. Busca un qué particularmente, un cuándo, un dónde se da esto, ¿no? Es muy como el tipo de investigación cuantitativa, esto positivista desde ese paradigma, ¿se acuerdan? Es totalmente realista y objetivo, comprobable 100%. Casi siempre de tipo experimental. Y el análisis de la información cualitativa tiene la cualidad de que podemos explorar, profundizar en un dato diferente, en un grupo de investigación, ¿no? En mis actores, en mi grupo de investigación, para profundizar, para conocer con mayor profundidad qué es lo que pasa, cómo es lo que pasa esa situación, por qué pasa esa situación. Entonces es un término relativo, subjetivo. Acuérdense que es participativa la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, aquí sí vemos claramente una gran diferencia entre hacer datos de tipo cuantitativo para medir meramente o hacer datos de tipo cualitativos para explorar o profundizar o conocer más acerca de una condición o situación. Ahí vamos más o menos, ¿no? Sí. Pero aquí también hay algo interesante. O sea, si yo determino, ¿no? Mi proyecto de un tipo desde un inicio, no quiere decir que no pueda yo entrelazar de alguna manera este tipo de datos, ¿no? O sea, si fue calitativo, solamente voy a conocer, explorar, los voy a conformar y no voy a hacer uso de otro. No, o sea, yo creo que tener también cierta apertura para decir cuándo necesito un dato que me va a aportar cierta información por determinada causa y cuándo necesito construir el dato de acuerdo a mi grupo objetivo de investigación, ¿sí? Entonces hay que ver que podemos ir de lo cualitativo a lo cuantitativo o de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿sí? Entonces voy a tratar de compartirles esta hojita porque esta hojita es interesante, se las voy a compartir también en el chat para que tengamos tiempo de pensarla, analizarla y ver, ¿no? De acuerdo a sus proyectos, cómo pueden ir manejando sus variables. Y no necesariamente, pues, pensemos que es
una sola forma de hacerlo y punto, ¿no? Hay muchas formas y esto también tiene que ver con la propia creatividad del investigador, ¿no? ¿Qué podemos ir armando, haciendo? Entonces, estas son algunas ideas que, como les digo, no necesariamente son las únicas, pero nos da una idea de que podemos ir construyendo estos elementos. Gracias. Porque a veces nos confundimos. ¿Qué es un análisis cuantitativo de un dato que surge cualitativamente? Pues pensamos que es cuantitativa nuestra investigación o cualitativa, ¿sí? Entonces, ahí es donde no quisiera que nos perdiéramos. No sé de qué va. No aprendiendo. Bueno, ahorita lo vamos viendo, si no voy escribiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, vemos, de lo cualitativo a lo cuantitativo. Cuando hablamos de dónde parte, es de una investigación del tipo cualitativo y que nos lleva a un número, a un dato cuantitativo, ¿sí? Entonces vemos que el análisis cualitativo tenía esta característica, es exploratorio, ¿sí? Queremos conocer, profundizar, buscar. El análisis cualitativo, sí o sí, es un estudio exploratorio. Entonces, tenemos una selección conceptual, como la que decíamos hace rato. Esto nos lleva a la selección conceptual. ¿De dónde llegamos? ¿De dónde la sacamos? Como decíamos, decíamos que de la problemática, del marco problemático que tenemos, de ahí vamos a hacer nuestra selección conceptual y vamos a definir nuestras variables en consecuencia. ¿Sí? Eso nos va a llevar posiblemente a hacer algún instrumento de investigación. Puede ser una encuesta, que normalmente pueden ser encuestas o cuestionarios, ¿no? Pero encuesta es muy bien utilizado como instrumento en la investigación cualitativa, una encuesta, ¿no? A mi grupo objetivo de investigación. Entonces, de acuerdo a esa encuesta, ahí sí voy a obtener, como bien nos comentabas hace rato, la compañera nos decía que voy a tener un dato, ¿sí? Como sintetizo mi característica, mi parámetro, en ese caso, como decías, de satisfacción, que va a ser el 1, el 2, el 3, o el 1, el 5, el 10, el que yo determino, ¿sí? Voy a tener un dato, ¿sí? Que se puede volver en un dato que puedo utilizar de manera algebraico o que puedo utilizar de manera estadística, dependiendo el tiempo en que yo saque estos datos. Yo puedo hacer una investigación longitudinal. ¿Qué quiere decir una investigación longitudinal? La investigación longitudinal quiere decir que yo estoy determinando un tiempo específico. Por ejemplo, de que empieza el año 2026 a que termine el año 2026. Ese es un estudio longitudinal. Y yo puedo ver qué es lo que está pasando del día 1 al día último del año, con diferentes encuestas, con diferentes usuarios o con los mismos, ¿sí? Y yo puedo ir viendo diferencias, ¿sí? Ese es un análisis longitudinal. Y la longitud, como dice el estudio, yo la puedo decidir. Puede ser de 1 año, de 5 años, de 10 años, de etcétera, etcétera. ¿Sí? De 6 meses. No es único y en una ocasión.
Es decir, esto me arrojó mi encuesta en una sola ocasión y ya. Entonces, otro tipo de estudio. El estudio longitudinal tiene la característica de ir revisando lo que pasa en un periodo de tiempo que yo defino de acuerdo a la conveniencia. Entonces eso me puede dar muchos datos, ¿sí? Y conformar una estadística, ¿no? Mi propia estadística. No quiere decir que haya yo hecho una investigación cuantitativa por la construcción del dato, ¿sí? Por la construcción del dato y por el acercamiento a mi grupo objetivo de investigación. Acuérdense que cuando la investigación es cualitativa, tengo un acercamiento próximo con los sujetos de investigación, y cuando es la investigación cuantitativa, soy mero espectador, ¿verdad? Yo leo el dato solamente, ¿sí? Entonces, como vemos, vamos de lo cualitativo, o sea, de lo cualitativo me refiero del constructo de investigación cualitativa a un dato cuantitativo final que voy a poder interpretar, aun cuando sea una estadística, ¿sí? Voy a interpretarlo cualitativamente, no per se el dato, ¿sí? La segunda categoría nos habla de lo contrario, que es de lo cuantitativo a lo cualitativo. Pues cuando hablamos de un análisis cuantitativo, siempre voy a hablar de que tengo un dato que puedo obtener de algún grupo o algún tipo de dato. Un dato específico. Y eso, pues, no lo construyo como tal, lo puedo obtener, digamos, ¿no? Puedo obtener el dato. Y puedo seleccionar mis individuos y el muestreo de alguna manera cuantitativa. Ahí no está bien, es cuantitativo, mi muestreo, ¿sí? Entonces yo voy a decir, la población de niños de tal a tal edad en tal región, ¿sí? En tal año y en tal año. Entonces hago un muestreo cuantitativo. Entonces ahí vemos cómo voy haciendo mi investigación de tipo cuantitativa. Luego, ¿esto a qué me lleva? A ciertos métodos de intervención o grupos de discusión. ¿Cómo discuto el dato? ¿Sí? ¿Cómo le hago para decir, bueno, como les decía, no hay más que decir, si es, los alumnos sacan en promedio 7, pues es 7 y punto. Bueno, ¿qué métodos de intervención y grupos de discusión son pertinentes para analizar el dato ya de manera cualitativa? Darle una interpretación a ese dato, y eso se conoce como el análisis del contenido. ¿Sí? Entonces entendemos aquí la diferencia cuando voy de lo cualitativo a lo cuantitativo y cuando voy de lo cuantitativo a lo cualitativo. O sea, finalmente el número estadístico o el dato se busca tener una interpretación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo interpreto el dato? ¿Desde dónde interpreto el dato? Sea cualquiera de estas fórmulas. Voy a esperarme a obtener el dato para poderlo analizar, o cómo le hago para decir desde dónde analizo los datos. ¿Qué me tiene que dar? ¿Qué información tengo que tener? ¿Qué tuve que haber investigado previamente para tener un referente de análisis del dato? ¿En dónde lo tengo que explicitar? Pues en mi marco teórico, ¿no? ¿Para qué hacemos el marco teórico? No es un glosario de términos, ¿no? Definitivamente, el marco teórico no me interesa hacer un glosario de términos, de qué quiere decir cada palabra, no.
sino qué elementos me sirven para discutir el dato, desde dónde lo voy a discutir, ¿sí? Y entre todos esos elementos que yo voy exponiendo van saliendo términos que tengo que explicar, eso sí, pero no es la finalidad del marco teórico explicar meramente conceptos únicamente, sino construir información de manera tal que yo pueda tener el fundamento para analizar mis datos finales, para presentarlos conforme a tal teoría, conforme a tal otra teoría, ¿sí? Si tal teoría me dice que la evolución de las especies, bla, 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 y yo tengo datos que van a la baja, interpreto el dato que va a la baja con esa teoría. No desde mi percepción personal, sino para eso es mi teoría, para que me ayude a interpretar mis datos. Y la tercera opción, que puede ser, digamos, un análisis cualitativo exploratorio, ¿no?, que me lleva a un análisis de correspondencias cuando uso datos estadísticos previamente conformados con los que yo de alguna manera estoy construyendo, ¿no?, combino información, me lleva a grupos de discusión. Sobre todo, les digo, esto en la investigación experimental, pues es muy interesante, ¿no? Porque si tengo un dato único en investigación experimental, ¿no?, y me da un dato que así es y no se puede manipular el dato, y yo hago otro tipo de investigación sobre esa misma variable con otros parámetros de investigación cualitativa, entonces puedo conformar un grupo de discusión para ver qué está pasando con esos dos datos finales. ¿Por qué en uno me sale de una manera y por qué en otro me sale de otra manera? O cómo complemento las dos informaciones de acuerdo también a ciertas teorías. Entonces, como les digo, por eso la investigación a veces es tan interesante y tan infinita. Yo la puedo construir de la manera en que yo crea que voy a tener resultados significativos. No hay un método único, no hay un manual específico, ¿no? Aunque tengamos muchos libros de los metodólogos que son muy buenos, yo no digo que no, y que nos han ayudado a comprender muchas cosas, no es una guía para decir, paso uno tal y voy palomeando, no, voy construyendo mi investigación de acuerdo a todos estos elementos y de acuerdo efectivamente a cómo enfoque yo mi problema, a cómo enfoque yo mi marco teórico, a cómo enfoque yo todo aquello en un tipo o en otro tipo de investigación, y entonces me dan un montón de posibilidades. Un montón de posibilidades de investigación, por eso no hay una sola forma de llegar a un resultado. Pero sí hay una forma de que ese resultado pueda ser científicamente cuestionable, dependiendo de cómo lo construyo, ¿sí? Si yo construyo mi dato desde mi planteamiento y todo va teniendo esta congruencia, por eso les decía la importancia de ir viendo la congruencia del planteamiento del problema, con mis preguntas de investigación, con mis objetivos. Y ahora, ¿cómo voy a construir cómo voy a desarrollar cada parte de esa investigación, que es cada objetivo, ¿no?, para poder dar una respuesta? Entonces tengo que estudiar ciertas variables, ¿no? ¿En dónde? En un contexto determinado que ya expliqué previamente. ¿Sí? Mi contexto ya lo expliqué, ya sé dónde está, ¿no? Cuál es mi contexto, cuáles son los actores que intervienen en ese contexto, y entonces mis variables tienen que ir en relación con eso. Tampoco puedo inventarme
unas variables, ¿no? que aunque me parezca que pueda ser interesante, no vayan de acuerdo a todo lo que ya he definido y preconstruido. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, creo que como siempre las dudas aparecen cuando queremos hacerlo y llevarlo a nuestro campo y intentar decir, oye, yo tengo este problema, yo ya definí mis objetivos, ya tengo mi hipótesis si es que fuera el caso, o tengo una hipótesis no permanente como, ¿no? Si estoy definiendo que va a ser cualitativo, ya tengo mi contexto con mis actores, ¿ya tienen eso? Todo eso hay que tenerlo. Sí, una base. Todo eso hay que tenerlo para establecer variables. Sí, una base. Claro, ¿no? Entonces, si ya tengo todo ese panorama, ¿no?, en investigación, puedo establecer mis variables de investigación. Entonces, establezco mis variables, establezco mis instrumentos de investigación, que pueden ser encuestas, que pueden ser cuestionarios cerrados. Miren, pueden ser encuestas grupales, encuestas individuales, ¿no? Son diferentes tipos. Podemos tener, por aquí tenía yo todo eso, si quieren, déjenme ver si me ponen aquí, y para que no se me pase nada esto de los instrumentos, porque también esto de los instrumentos es algo que ustedes van a tener que ir definiendo en su marco metodológico, ¿no? Para estudiar esta variable voy a usar tal instrumento, ¿no?, que voy a aplicar en tal contexto, con tales actores y bla, bla. Y entonces pueden, dependiendo de la variable, utilizar un instrumento diferente, porque cada instrumento va teniendo su propio objetivo, ¿sí? Yo con este instrumento voy a indagar tal o cual cosa, ¿sí? No con el mismo instrumento pienso que voy a revisar toda la investigación, ¿no?, todas mis variables. Les digo, no, eso no sucede, es muy difícil, ¿no? Entonces hay que ver cómo nos vamos acercando, digamos, a resolver cada una de las partes de nuestro trabajo de investigación y de qué manera las puedo ir haciendo, ¿no? Entonces, veamos aquí lo que... Aquí lo tengo. Claro. Entonces, mis variables de investigación me van a dar unidades de análisis. ¿Sí? Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Esas unidades de análisis para la recolección de datos de información cualitativa se refieren a significados como referentes lingüísticos. ¿Qué son estas? Significados como referentes lingüísticos. Pueden ser ciertas definiciones, ciertas ideologías, ciertos estereotipos, o por su parte puedo revisar ciertas prácticas. Prácticas como actividad continuada definida por los miembros de un sistema social como rutinario, o episodios y encuentros. ¿Qué son estos? Sucesos, yo le puse dramáticos, pero no necesariamente, sucesos sobresalientes en un determinado grupo de estudios, ¿sí? Entonces, mis unidades de análisis
los voy a tratar, mis variables, de definir en estos términos. Es lo que te decía yo hace rato. No es nada más decir, mi variable de investigación es, ¿qué? Percepción, ¿no? O algo así. Pero ¿cuáles son las unidades de análisis de ese término, ¿no? ¿Cómo lo voy a medir? ¿No? ¿Y qué quiero medir de eso? Entonces, como que me voy haciendo un elemento mucho más robusto en donde puedo yo profundizar en lo que realmente quiero saber de eso. También una unidad de análisis puede ser cuando hablo de relaciones, que son diadas que interactúan por periodos prolongados y forman una vinculación social. Relaciones. Se pueden estudiar grupos, conjunto de personas que interactúan por un periodo determinado y con un fin específico. Igual que las comunidades, ¿no? Grupos de personas o asentamientos en un territorio definido con un fin determinado. Subculturas. Se entiende una subcultura, por ejemplo, la cibercultura. Por ejemplo, en el caso de cualquiera de ustedes, podemos hablar de una subcultura, ¿no? Que puedan ustedes estudiar como un elemento de análisis, ¿no? Me parece que por ahí puede haber algo. Por otro lado, también otra unidad de análisis podría ser un estilo de vida. Recuérdenme un poquito sus proyectos, porque como no estoy al día a día con eso, no los recuerdo. El tuyo es el de diseño para autobuses o algo así, ¿no? No, es una campaña para mujeres. Para prevenir el acoso en transporte público. En transporte, decía, sí, autobuses, algo así. Ok, el tuyo es algo así de enseñanza de virtual. Digital, Sí. virtual. El tuyo es de, no sé, Sistemas de interacción para las infancias. sistema de interacción para las infancias. Y el tuyo tiene que ver con, sí, me acuerdo. Diseñar una estrategia para mejorar la rehabilitación de los niños quemados. ¿Mejorar qué, perdón? Bueno, apoyar en la rehabilitación de los niños quemados. Claro. Entonces, por ejemplo, piensen si están hablando de un elemento que pueda, bueno, claro, si hay grupos y comunidades, que ¿verdad? Ahí todos tienen un grupo y una comunidad, ¿no? Posiblemente relaciones entre sus grupos. Yo creo que sí. Hablábamos del tuyo, ¿no, Cuauhtémoc, que hace rato, ¿no? Alumnos docentes, cómo interpretan unos, cómo interpretan los otros el mismo dato, o no, cómo lo perciben. Ahí hay relaciones, ¿no? Yo creo que todos también se pueden ir manifestando relaciones. Estilos de vida, pues sí, en esto de las infancias, en esto de los enfermos, de alguna manera, también pues yo creo que tiene mucho que ver esto de los estilos de vida, ¿no? Que habla que son ajustes o conductas adaptativas que realiza un número de personas en una situación similar. Entonces eso es una unidad de análisis sumamente interesante, ¿no? Que no llevarla a la experimentación. Bien. Ahora, si hablamos de la investigación, es que no me quiero saltar cosas, pero es que no hemos hablado de esto, de los diseños etnográficos. Bueno, eso lo vamos a ver después. Bueno, íbamos a hablar de los instrumentos meramente, ¿no? El cuestionario. Ustedes no alcanzan a leer bien, ¿verdad? Porque se ve como raro. No se ve bueno eso. Sí se ve bien. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. ¿Quién lo quiere leer?
El cuestionario como instrumento de recolección de información. Conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se decida medir en la investigación. Preguntas cerradas o preguntas abiertas. Cuestionamientos claros y breves formulados en afirmativo. Considerar el vocabulario técnico del tema a tratar. No inducir respuestas que puedan ser tendenciosas o suposiciones. Debe referirse a un solo aspecto o una relación lógica. Iniciar con preguntas neutrales y fáciles de responder. ¿Sí? Queda claro, digamos, estos elementos, estas características que deben de considerarse cuando uno hace un cuestionario como instrumento de investigación. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde saco la información? ¿Qué quiero preguntar? O sea, ya sé a quién, ¿no? Ya sé en dónde. Eso es mi contexto, ¿no? Ya sé a mi grupo objetivo que voy a cuestionar de alguna manera. ¿Qué le voy a cuestionar? ¿De dónde me respaldo para hacer estos cuestionamientos? ¿De dónde será? Acuérdense que la investigación es un proceso, no es una magia, no es que todo lo tenga que intuir, que lo tenga que saber y que lo tenga... O sea, la investigación no es decir, yo sé de todo y lo voy a poner en un documento. ¿No? Eso no es la investigación. O sea, todo tiene un fundamento, todo tiene un apoyo, digamos, para ir avanzando, ¿no? Que me da la apertura para ir avanzando. Entonces, si yo ya llegué al momento en que tengo mis variables, cómo las tengo que analizar, desde qué teorías voy a hacer mi cuestionario, ahora sí, porque ya sé cuál es mi grupo objetivo o mis personas objetivas en un contexto determinado. ¿Cómo hago para construir mis preguntas? ¿Cuál sería una técnica y que me podría inventar para ir definiendo mis cuestionamientos? ¿Qué tengo? Ya saben toda la información que ya tienen, que han estudiado, que han documentado. A partir de ahí, ¿cómo hago mi cuestionario? Una de las formas, digamos, podría ser que nosotros vayamos no comparando, sino como revisando la información, ¿no? Entre todos los elementos que conducen al problema, ¿no? Desde los antecedentes del mismo problema, ¿no? La definición conceptual del problema, etcétera, con todos los elementos que tengo en mi marco teórico. Entonces yo puedo cuestionar, oye, cuando te enfrentas a determinada situación, ¿podrías tener posibilidad de entenderla de acuerdo a tal? Y no que sean preguntas que me puedan responder sí o no, eso tampoco nos dice mucho, ¿no? Hay veces que los cuestionarios cerrados hay que poner como opciones múltiples, más que un sí o un no, porque eso es como el dato, ¿no? No nos dice mucho. Si tengo una pregunta cerrada, yo pongo 2, 3, ¿no? Opciones para que me conteste. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Ya tengo información que quiero revisar
con esa persona, con ese grupo de personas. ¿Sí? Y si voy a hacer un cuestionario abierto, tengo que poner claramente una relación de lo que yo tengo que pensar si me están haciendo una pregunta y no salirme de ahí, porque entonces yo puedo responder cualquier cantidad de cosas que se me ocurran y tampoco ayudo. ¿Sí? Entonces, si yo cierro la pregunta, ¿no? Si voy a dar esa opción abierta, pues pongo algunos elementos de interacción donde tengo yo que contestar dentro de esos elementos. Y en las cerradas, como les decía, voy a hacer mis opciones de respuestas. Para que vayan más o menos teniendo una idea y haciendo ciertos ejercicios. Adelante, Ramón, por favor. El cuestionario como instrumento de recolección de información. Instrumentos por diseñar. Documento guía, hoja de codificación, esquema de análisis estadístico, paramétrico y no paramétrico, aplicación indirecta o por entrevista. ¿Qué queremos decir aquí? O sea, no nada más es decir, este es mi cuestionario y pues ahí está, ¿no? Ahí ya lo tengo. O sea, ese es uno de los documentos que tengo que diseñar, ¿no? El documento guía, es la pregunta con sus opciones o en su caso algunas preguntas abiertas, bla, bla, bla. Ya tengo eso. Ya tengo un cuestionario o los cuestionarios que sean necesarios para indagar sobre todos los referentes que tengan que ver con mis objetivos particulares. Entonces, el objetivo tiene que decir, el documento guía, el objetivo propio de ese instrumento, ¿a quién va dirigido? ¿Y en qué momento y en qué lugar? ¿Sí? Eso, por lo menos, ya con toda la descripción de sus preguntas y respuestas. Pero ya lo apliqué, ya tengo todas las respuestas. Bueno, ¿y luego qué hago con eso? Tuve que haber hecho una hoja de codificación. ¿Qué quiere decir una hoja de codificación? Esa hoja de codificación es el resultado, podría ser la traducción de todas esas respuestas que me dieron las preguntas, todas esas preguntas guiadas que me dieron las respuestas. Se hace una hoja de codificación para poder tener un análisis estadístico o un análisis de información. Sí, para poder tener, ¿no?, los datos organizados y a partir de ahí poderlos analizar. Exactamente. Esa es mi hoja de codificación. Entonces, yo también tengo que diseñar mi hoja de codificación, ¿no? Y en caso, ¿no?, de que tenga un análisis estadístico, puede ser cómo lo voy a interpretar, ¿no? Cómo voy a hacer ese esquema analítico estadístico para poderlo interpretar. Entonces, cuando yo le pido a un actor, a una persona, a un grupo de personas, que me apoye, ¿no?, en un trabajo de esta naturaleza, no llego y me siento, ¿me contestas porfa? No, eso no tiene ninguna formalidad, ¿no? Entonces hay que hacer el documento muy formal para poderlo, ya sea digital o sea impreso, en la modalidad que cada quien decida, tiene que tener estos, digamos, elementos, ¿no? Tiene que tener una portada,
La portada es el nombre de su trabajo, el nombre de ustedes, la fecha en que están haciendo el trabajo, el propósito del estudio. Los agradecimientos quiere decir se agradece a la persona que está colaborando con este trabajo de investigación porque tiene tal fin, ¿no? La identificación de quien aplica el cuestionario, o sea, ustedes mismos son fulano de tal, ¿verdad? Soy estudiante de la maestría en diseño, estoy haciendo tal trabajo por tal motivo. Y el tiempo aproximado de respuesta del cuestionario. Tomen en cuenta que un cuestionario que a mí me lleva más de media hora, ya no le voy a poner tanta atención. Toda la gente tiene muchas cosas que hacer, tiene otras cosas que pensar. Mientras más breve sea, ya media hora como límite, ya si les dedican eso, pues ya es así como que qué barbaridad, ¿no? Entonces, tomen en cuenta también que no podemos exigirle, ¿no?, a las personas que colaboran con nosotros que le dediquen excesivo tiempo a nuestro proyecto de investigación. ¿Sí? Bien, aquí vemos el de preguntas cerradas. Cuando hablamos de algo que tiene que ser positivo o negativo, que siempre sugiero tratar de evitar esto porque nos da muy poca información y la podemos interpretar de muchas maneras, es el positivo y el negativo. ¿Sí o no? Tratemos de evitar esto, ¿no? Por ejemplo, la segunda que dice, presidente, supervisor, técnico. Ahí estoy poniendo categorías. Por ejemplo, categorías de intervención en un trabajo o algo así, ¿no? Del 0 al 100%. O sea, a lo mejor, ¿qué opina usted de el nivel de la presidencia en tal, no sé qué, no sé qué? ¿Qué opina del 0 al 100%? Del 0 al 100%. Ay, ya me da un dato más específico, ¿no? Cuando puedo dar una respuesta que tenga que ver, por ejemplo, con los medios de comunicación que utiliza para determinado motivo, ¿no? Teléfono, computadora, internet, otros. Personas que, por ejemplo, están trabajando en, no sé, para consultar ciertas referencias para construir un modelo de determinado tipo. Bueno, pues si es consultar bibliografía, archivos, artículos, qué tipo de información se consulta, ¿no? Y así, etcétera. Yo puedo dar una serie de informaciones que sean pertinentes de acuerdo a mi objeto de estudio. Si hago un cuestionario de preguntas cerradas, pues este es un ejemplo, dice, ¿cuánto le interesa desarrollarse sus intereses? Marcar del 0 al 10. Porque si yo le pregunto, ¿qué le interesa desarrollar? Y me puede ser negociación de contratos, o otro me puede ser investigación de mercados, y así voy a sacar una lista interminable, tan interminable como sujetos de investigación tengan. Entonces, que sea cerrada la pregunta no quiere decir, en un momento dado, que no pueda poner opciones. ¿Sí? Lo que no es que no le voy a poner nada más una crucecita ya. Del 0 al 10 me puede ir calificando estos elementos. Entonces voy robusteciendo, como ven, la información que necesito. A ver, aquí hay otro ejemplo. Respecto de los programas sobre calidad, ¿cuáles de las siguientes actividades se efectúan en la empresa? Planeación del manejo de datos, formas de control, elaboración de reportes, etcétera, etcétera. Y aquí puedo poner
3, 4, 5, las que yo considere pertinentes. Y aquí, por ejemplo, puedo poner que seleccione aquellas que se efectúan. Puede seleccionar una o todas. La persona. Esta es otra forma, digamos, de tener cuestionarios de preguntas cerradas. A ver, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, variable a medir, percepción de la meta departamental, ¿no? Percepción. Es algo así muy cualitativo lo que hablábamos hace rato, ¿no? De otro ejemplo. Entonces digo, ¿qué tan claro tienen los objetivos del departamento? ¿En qué medida se revisa el cumplimiento de los objetivos del departamento? ¿Qué tan de acuerdo está el personal con los resultados reportados? Y aquí estas son las respuestas que yo quisiera que eligieran. 1, nada, poco, regular, aceptable, completa. ¿Qué pasa, no, cuando tengo este tipo de respuestas? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Hay que identificar a qué me refiero con poco, regular, aceptable. Porque si me dicen qué tan claro tienen los objetivos del departamento, pues a lo mejor aquí todos bien claros, pero a la hora que nos preguntan, pues decimos cosas bien diferentes o nos acercamos, ¿no? En diferentes escalas. Entonces, eso es importante definir. Eso es importante. Entonces, ¿qué tan claro tienen los objetivos del departamento? Y entonces poder dar algunos elementos. Si es nada, para mí vale un 1, pero quiere decir que los desconoce por completo, que nunca nadie le ha ofrecido esa información o que él no ha tenido la curiosidad por indagar sobre él. Si es poco, puede decir que pues sí, nada más lo que leyó en una página web. Si es regular, puede decir que sí, que les dieron por ejemplo, una conferencia de iniciación en donde les dieron esta información a detalle. Si es aceptablemente, es porque lo trabajaron en un taller con los compañeros, ¿no? Si es completamente, a lo mejor porque participaron en la construcción de esos objetivos. ¿Qué sé yo, no? Lo podemos ir cada quien definiendo de acuerdo a lo que nos convenga, digamos, revisar. Bueno, esa es la técnica del cuestionario. Pero no es la única técnica. Tenemos varias técnicas para recopilar información. Otra forma es la observación. La técnica de la observación sistemática como instrumento de recolección de información. ¿Ya han oído hablar de esta técnica? ¿Quién me ayuda a leerlo por acá, por favor? ¿Sí? La técnica de observación sistemática como instrumento de recolección de información. Procedimiento realizado sin modificar el ambiente sujeto a estudio ni el comportamiento de los actores que intervienen. Proceso 1. Planificación con base en indicadores de observación. 2. Tiempo y espacios de la observación. 3. Perfil del o de los observadores. 4. Técnica y medios para la recogida de datos. 5. Registro de la observación. 6. Categorizar la información. 7. Conclusiones de la realidad estudiada. ¿Qué les dice esto? ¿Qué dudas les provoca? ¿Qué intereses les sugieren? De técnica es, por ejemplo, cuando, no sé, yo voy a determinada región y durante un mes o durante 2 meses voy a estudiar el comportamiento de los patos en la laguna fulanita de tal, ¿correcto? Sí, tú no modificas el ambiente, ¿no? Tú vas a ver qué está pasando ahí, ¿no?
Muy bien. Por ejemplo, en tu caso, en tu proyecto, tú puedes hacer una observación. No vas a modificar, pero vas a estar viendo qué está sucediendo con estos individuos, ¿no? Con estas mujeres, en su ambiente. ¿No? Y tú puedes tomar ciertas notas y registrar lo que tú observas sin interactuar con alguien. Yo podría ser el muestreo de un grupo de alumnos al ponerles a realizar un ejercicio, ver cómo se desenvuelven para realizar el mismo. Podría ser y verificar, obviamente, todos el proceso, cómo desarrollan la actividad. Sí. Nada más que tienes que definir muy bien qué es lo que vas a observar. No nada más saber cómo lo hacen. No. A ver, yo voy a observarlos aquí a ver cómo se comportan. Tus parámetros de observación, para que lo puedas registrar con toda claridad, ¿no? Por tiempos, por el tipo de ejercicio, por qué sé yo, no sé, ¿no? Tú puedes definir tu registro de la observación. Claro. ¿Sí? Entonces, esta es otra posibilidad. La observación también puede ser sistemática. ¿Sí? Quiere decir que la observación per se es yo me mantengo, digamos, en una posición completamente ajena al contexto. Pero también puedo estudiar el contexto con una posición moderada o activa y puedo hacer una comparación. ¿Qué pasa cuando no hay quien intervenga y qué pasa cuando sí hay quien intervenga en la misma condición? ¿Sí? Entonces es observación, pero en este caso sí hay, digamos, una condición de interacción moderada o activa, según esté yo trabajando con mi grupo, ¿no? Y dependiendo del tipo de investigación cualitativa que esté yo desarrollando. Entonces, ¿cómo voy a operacionalizar estos indicadores, ¿no? de la observación? Pueden ser igual comportamientos, relaciones, habilidades, respuesta a ciertos estímulos, intereses particulares, capacidades y competitividad de los propios actores, ¿no? Que voy a documentar claramente con datos, con fotos, con gráficos, con dibujos o como, ¿no? Los elementos que yo tenga a mi alcance. Si son muy buena escribiendo, pues me voy a poner a escribir mucho. Si son muy buena dibujando también se vale, ¿no? La única cosa es que la forma de observar y documentar no intimide a los actores, ¿sí? Porque esto también puede suceder. Entonces tengo que elegir estos medios que de alguna manera me permitan ser como un poco imparcial o transparentes cuando no estoy, digamos, interactuando activamente con el grupo. Y entonces lo que voy a hacer, voy a registrar mi observación y puedo hacer un anecdotario como registro de incidentes críticos, un listado de control y escalas de estimación con fines de identificación de conductas o unidades de observación. Y así lo presento, ¿no? Y esto le da mucho carácter, digamos, a mi proceso de investigación, ¿sí? Estos ejemplos los vamos a ver después, cuando veamos, porque quiero, aparte de que veamos esto de los instrumentos, que veamos
el tipo de investigación cualitativa, porque hay muchos, ¿no? La investigación cualitativa es una y punto, ¿no? Hay muchas formas de acercarse a la investigación cualitativa que veremos en la próxima sesión y que ustedes podrán ir combinando la información para ver qué tipo de investigación pueden ir realizando con qué tipo de instrumentos, ¿no? Pero ahorita vimos esto por la cuestión de ir viendo cómo vamos a aplicar la investigación de la variable, ¿no? Y otra técnica es la entrevista, ¿sí? ¿Quién me ayuda a revisar esto, por favor? La técnica de entrevista como instrumento de recolección de información. Tipo de instrumentos: entrevista estructurada, como focus group, y técnica de FAI. Entrevista no estructurada, lluvia de ideas o campo natural. Y entrevista semiestructurada, campo formal. Cuando hablamos de entrevista, no siempre es el mismo formato. No siempre es el mismo formato. Entonces, tengo que definir qué tipo de qué quiero, digamos, primero sacar una entrevista, con quiénes voy a hacer la entrevista, y entonces voy decidiendo, ¿no? Si tengo un focus group, entonces a lo mejor lanzo una pregunta y veo cuáles son las diferencias en las respuestas, etcétera, ¿no? Entonces voy definiendo claramente qué técnica voy a usar en una entrevista. Seguimos con esto, por favor. Se emplean en estudios cualitativos cuando el problema no se puede observar y para obtener información personal detallada. Son instrumentos flexibles, son anecdóticas. Por ejemplo, las entrevistas estructuradas, preguntas cerradas. En las entrevistas no estructuradas o semiestructuradas son preguntas abiertas. Preguntas generales y fáciles, preguntas complejas, preguntas sensibles y preguntas de cierre. Normalmente empezamos con problemas, con este tipo de construcción, digamos, de mi entrevista. Imagínate si yo llego a un grupo y les hago una pregunta súper complicada, ¿no? Bueno, pues se echan a correr. Entonces empezamos con preguntas muy generales, muy sencillas, donde todo el mundo pueda tener una participación, bueno, todos los que están ahí puedan tener una participación sin mayor conflicto, y voy entendiendo su nivel, ¿no?, de expertise en el tema que vamos a tratar. Entonces, las primeras preguntas es yo enterarme muy bien, aparte de que eso lo tengo que hacer desde antes, revisando los currículums de la gente, si tiene publicaciones las leo, para acercarme, ¿no?, al nivel cognitivo que tiene la persona que voy a entrevistar, y de acuerdo al conocimiento que tiene en mi área que voy a trabajar, ¿no? Pero inicialmente no empiezo con preguntas complicadas porque eso pone barreras, digamos, ¿no? Entonces empiezo por lo más sencillo, por, no sé, romper el hielo en ese sentido, para que entonces sí pueda yo ir abriendo el espacio para hacer preguntas un poco más complejas temáticamente hablando, ¿no? Si fuera el caso, dejo las preguntas sensibles después, que puedan comprometer a las personas o que sea difícil, ¿no?, responder ciertas cosas porque tiene que ver, pues, con su propia individualidad o algo. Valoro si puedo hacer este tipo de preguntas o no, ¿no?, para no romper, digamos, la comunicación. Y hago preguntas que le llaman de cierre, ¿sí? O sea, para darle la vuelta, que sea un como ciclo. Por donde empiezo, casi termino. Por donde empiezo, casi termino, para que entonces veamos que sus respuestas las están ustedes como observando con toda claridad y utilizando en su raciocinio de su investigación. Esas son las preguntas de cierre, que le da al entrevistado una posición, digamos, de interés de su parte. ¿Sí? ¿Me doy a entender con eso de las preguntas de cierre? Muy bien. Bien. Tenemos técnicas, ¿no?, en las encuestas.
Adelante, por favor, si me sigues ayudando con esto. Claro que sí. Encuestas descriptivas y explicativas. Recogen información de tipo demográfico, socioeconómica, de conductas o de opiniones. Elementos de la muestra probabilística y no probabilística, como población o universo, marco del muestreo, unidades de muestreo, fracción de muestreo y la representación de la muestra. Entonces, si yo quiero tener este tipo de encuesta, ¿no?, social, que me describa y que me explique alguna situación y condición, necesariamente tengo que recoger información demográfica, socioeconómica, conductas específicas, opiniones de grupos, ¿no?, de acuerdo a una población o un universo específico. Por eso es importante, antes de determinar que voy a hacer una encuesta, definir mi grupo de actores en mi investigación, para ver entonces con quién voy a trabajar. Tenemos otra técnica. Adelante, por favor. Claro, la técnica de grupo de enfoque como instrumento de recolección de información. Su función es presentar y discutir sobre un tema con varios sectores, una o varias sesiones, y el formato depende del objetivo y las características de los participantes y del planteamiento de o los problemas. Instrumentos por diseñar, caracterización del grupo, lluvia de ideas, entrevistas semiestructuradas, va con concepto tópico objetivo, las categorías y luego las preguntas. Este grupo de enfoque, ustedes lo han visto en muchos programas de radio, por ejemplo, de televisión, que juntan a 2 o 3 expertos en un tema y van soltando una pregunta donde todo el mundo puede opinar. Sobre un concepto, sobre un tema en lo particular, y ahí van, no hay una estructura tan formal, digamos, hay una apertura un poco más libre, porque le permiten a la gente como expresarse, incluso pueden hablarse entre los propios entrevistados. Entonces esto es con un poquito de mayor amplitud y libertad. Bien, sus técnicas de documentos y registros pueden ser individuales, grupales, ¿no? Acá tenemos documentos que pueden escribirse en lo personal, se pueden grabar, ¿sí?, se pueden hacer, digamos, objetos de manera individual o de manera grupal, ¿no? También materiales audiovisuales, archivos, vestigios, ¿no?, cualquier tipo, ¿no?, como le puedan llamar, a la documentación y registro de toda la información que surja de un grupo, ¿no? Si alguien me habla, por ejemplo, de materiales que han utilizado para estar analizando cierto campo de acción, bueno, pues le pido a lo mejor una copia, ¿no? Entonces voy documentando, ¿no? Pues dependiendo del expertise de la gente, puedo documentar, ¿no?, que tiene a lo mejor X número de publicaciones en determinado tipo de medios, ¿no?, y que ha presentado ahí, que nos platique, dependiendo del grupo. Ok. Hasta ahí no vamos a quedar, porque esto que sigue es la forma en que codifico los datos, ¿no? Primero pues hay que sacar los datos, hay que entender bien cómo los voy a hacer y finalmente cómo los analizo, ¿no? Habíamos hablado que el marco teórico nos va a ayudar a tener ciertos referentes desde donde discutir el dato, pero con eso nos quedamos en este momento, ¿no? Entonces ahora lo que necesitamos es un poco llevar esto a nuestra propia práctica. ¿Cuáles serían mis variables de investigación? Y como fundamento mis variables de investigación. Una forma de hacerlo de manera muy gráfica es ir haciendo como un mapa conceptual, ¿no?
de mis conceptos, de qué tengo que relacionar con qué, de por qué, ¿no? Según lo que me dice mi teoría. Mi problema, mis usuarios, qué quiero saber de cada cosa. ¿Sí? Y entonces así voy teniendo un acercamiento mucho más puntual de cuáles realmente son mis variables y con qué parámetros e indicadores voy a medir esas variables. Porque acuérdense que cualquier variable tiene que ser medible, ya sea cualitativamente o cuantitativamente. ¿Sí? Entonces, esto es a lo primero que nos vamos ahora a enfrentar. Definir mis variables y los parámetros e indicadores con los que voy a medir mis variables. Teniendo eso, puedo decidir, ¿no?, después cómo voy a construir la información de mis variables. Y así voy a ir avanzando, digamos, en el marco metodológico. No es que lo tengan que desarrollar en este momento de ninguna manera, porque no es un trabajo que se hace en una clase, ¿no? De ninguna manera. Ahorita nada más es la parte metodológica para acercarme a la construcción de mi propio marco metodológico de mi proyecto. No es el desarrollo del proyecto. No tengo que llevar a cabo ahorita ninguna encuesta, ningún cuestionario, traerme todos los datos de no sé dónde, no. Solamente tengo que decir qué voy a estudiar, a través de qué variables y cómo las voy a estudiar. Nada más. ¿Preguntas? Yo aquí tengo una, doctora. Adelante. Para formular preguntas en la taxonomía de Bloom podemos tomar las preguntas que vienen por cada proceso cognitivo, porque esa tablita creo que nos mandó a investigarla. Y aquí vienen una serie de preguntas que no lo había visto, pero vienen al final de cada proceso cognitivo y parece que son interesantes. A ver, dame un ejemplo. Pero la taxonomía de Bloom tiene otro propósito. Ok. No es para definir variables de investigación. Eso era. La taxonomía de Bloom nos ayuda a definir objetivos. Sí, ¿sí? exactamente. A poner claramente y especificar los verbos de acuerdo al nivel cognitivo que corresponde la investigación de ese asunto, pues, ¿no? Entonces la taxonomía de Bloom nos ayuda mucho a definir objetivos. Y ahí vienen ciertas preguntas que pueden, ¿no?, responderse a través de objetivos, claramente, pero es con esa finalidad que se estructuró, que Bloom estructuró esa taxonomía, no para definir variables de investigación, ¿no? Eso nos ayuda mucho para establecer los Sí, de hecho me dijeron que objetivos. verificara mis objetivos con la taxonomía que teníamos en la pregunta. Exactamente. Ok. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Para que la próxima semana estoy perdida en